Hola amigo, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante preocupante que nos atañe a nosotros, a los bárbaros. Así es, mi querido amigo, problemas de furia. Tienes que controlar la ira, mi querido amigo, haciendo uso de mecánicas y artilugios muy bien elaborados para no quedarte sin este señor que se llama furia, el cual es nuestro recurso principal, como ya saben. Así que les voy a contar algunos pequeños tips que les pueden venir bastante bien si están teniendo problemas de furia. Quiero empezar diciendo que la furia claramente es nuestro recurso principal para poder castear las habilidades principales, es decir, habilidades como martillo ancestral, torbellino, azote doble en este caso que es el que tengo yo, etcétera. Por lo cual estamos hablando de que la furia se convierte en daño, y si no tienes furia no tienes daño, pero si tienes mucha furia vas a tener mucho daño. El no tener furia ocasiona que no puedas castear suficientes habilidades y por ende no puedas generar mucho daño. Así que, habiendo entendido qué es la furia, vamos a ir directo al grano y quiero que vean las características con las cuales contamos en nuestro personaje. Empezamos con unos objetos que tienen unos aspectos que son los que aparecen de color naranja, y quiero empezar por este lado. Quiero empezar hablando del códice de poder. El códice de poder es el primer elemento que tenemos realmente en nuestras manos para poder empezar a resolver esos problemas de furia. Si nos vamos acá al mapa, colecciones, o con la letra Y simplemente códice de poder, seleccionamos mostrar solo para mi clase, después recursos. Se van a dar cuenta de que aparecen 5 aspectos. Actualmente únicamente en el códice de poder hay 5 aspectos que realmente nos ayudarán con problemas de furia, y vamos a ver cada uno de ellos y en qué situaciones se podrían llegar a utilizar. El códice de poder, como ya saben, está a disposición de cualquiera, únicamente tienen que hacer la mazmorra que está vinculada a ese aspecto. Por ejemplo, este aspecto de furia reverberante se desbloquea al completar cavernas de Siroco en Kehistán, y así sucesivamente con el resto de aspectos. Por lo cual, si vemos el primero de ellos, es tus habilidades de grito generan 2 de furia por segundo mientras están activas. Aquí quiero empezar a meterme con otras cuestiones del personaje, por ejemplo, los gritos. Los gritos están diseñados de tal manera para hacer soporte al personaje tanto en las resistencias como el ataque como en la generación de recursos, por lo cual me quiero detener y hacer un pequeño paréntesis en este aspecto. Si nos vamos a las habilidades, tenemos 3 gritos: el grito de reconcentración, el grito desafiante y el grito de guerra, ¿vale? Si yo me voy acá a la parte superior derecha, voy a filtrar por furia y me voy a fijar especialmente en estos 3 gritos que fueron los que les dije. El primer grito es un grito que nos ayuda a tener más generación de recurso, es decir, más generación de furia. Dice, y la generación de recursos un tanto por ciento durante X segundos y a los aliados durante X segundos. Es decir, que esto no solamente sirve para regenerar la furia a nivel personal, sino por ejemplo si tú tienes un druida, también va a generar el recurso de ellos. Esta habilidad yo considero que es obligatoria en el bárbaro, sin embargo hay un par de builds que no la utilizan y ya las veremos tal vez en otros videos. Pero fíjense que acá me alumbra algo, que es el grito de reconcentración genera 20 de furia y te otorga un 20x%, es decir, un 20% multiplicado de generación de recursos, es decir, furia. Porque me quise detener especialmente en los gritos. Ya vamos a ir para allá. Fíjense cómo este grito empieza a ser la base de generación de furia de nuestro personaje. No hay nada que genere más furia de manera inmediata y rápida que este grito de reconcentración, ¿vale? Seguidamente vamos a hablar de las habilidades básicas y demás, pero los gritos, señores, por ejemplo este grito desafiante, esta runita hace que generemos más furia cuando recibimos daño. Y ustedes dirán, ok, entiendo que esta puede ayudarme a generar recursos más rápidamente, tiene una generación de 20 de furia y otorga más generación de recursos. Aquí tenemos una habilidad que nos da furia cada vez que nos golpean, pero ¿qué pasa con el grito de guerra? Pues resulta que vuelvo a abrir los aspectos aquí. Si nosotros nos vamos a recurso, mostrar solo mi clase, se van a dar cuenta que tus habilidades de grito, acá está involucrando los 3 gritos, ¿ok? Generan 2 de furia por segundo mientras están activas. Esto es el mínimo. Recuerden que los aspectos tienen el rol mínimo de posibilidades en cuanto a estadísticas, pero este puede ser hasta un 4 de furia por segundo mientras están activas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo casteo la habilidad de grito de reconcentración, el grito desafiante y el grito de guerra, que en este caso no lo tengo acá por la build que estoy utilizando, ustedes van a tener por segundo 12 de generación de furia, más la generación adicional que tienen los gritos, por ejemplo como grito de reconcentración e incluso el grito desafiante cuando te golpean. Por eso quise iniciar especialmente hablando de los gritos con este aspecto, y si tú lo combinas con otro aspecto que ya no
cae en el códice de poder o no está habilitado, sino que es este. Cada vez que lanzas una habilidad de grito, su recuperación se reduce hasta X segundos por cada enemigo cercano hasta un máximo de 6 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo casteo esta habilidad cerca, por ejemplo, de varios enemigos, la suma de cada enemigo va a ser 1.4 segundos más otro 1.4 segundos más 1.4 segundos, que se va a reducir el cooldown, el tiempo de reutilización de ese grito, ¿ok? Y así sucesivamente con los otros 3 gritos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder castear gritos más rápido, vamos a poder tener más generación de furia porque cada uno de estos gritos está generando furia de manera innata, y además por este otro aspecto que es el que aparece en el códice de poder, que lo podemos tener por ejemplo en el otro anillo, vamos a estar generando 4 de furia por segundo mientras están activas. Esto hace que inmediatamente la bolita de furia se vaya al máximo y de esta manera podemos tener un flujo constante de habilidades por una buena cantidad de segundos, en este caso por ejemplo de azote doble, de martillo ancestral, de remolino, etcétera. Por otro lado, para cerrar el tema de los gritos, si nos vamos al sistema Paragon, nos vamos a dar cuenta de que hay unos glifos que tratan también sobre el tema de furia. Ustedes pueden tener activo un glifo que hace que el cooldown de las habilidades de los gritos se reduzca aún más, cosa que si casteamos 2 gritos teniendo uno de ellos en cooldown, vamos a tener hasta 2.4 segundos de reducción de cooldown. Esto sin sumar además que los objetos, recuerden, también tienen reducción de recuperación, como por ejemplo mi casco que tiene 11.8 de reducción de recuperación. Así que los invito a que realmente fíjense en los gritos, como los objetos con la reducción de cooldown de los gritos pueden hacer que los gritos estén de manera activa una cantidad de tiempo bastante larga. Pueden hacer que los gritos estén realmente activos casi todo el tiempo. Así que con este primer punto, que es el de los gritos, haciendo combinación de las habilidades que generan furia dentro del árbol de habilidades, combinado con lo que tenemos en el códice de poder de este aspecto, más la reducción de cooldown de los gritos, chicos, eso es una cosa bastante poderosa y ahí va mi primer tip: sepan utilizar sus gritos. Pasando a la siguiente parte, recuerden que nosotros tenemos unas habilidades que tienen también habilidades importantes respecto a la furia. Por ejemplo, si hablamos de Torbellino, recuerda que Torbellino tiene una pasiva que es la de remolino potenciado, que hace que obtengas 1 de furia cada vez que remolino inflige daño directo o 4 a un enemigo élite. Esto está bastante poderoso. Hay unas habilidades como por ejemplo la de remolino y la de azote doble que hace que se genere furia. Por ejemplo, si azote doble inflige daño a un enemigo aturdido o derribado, obtienes 25 de furia. Entonces cada habilidad también tiene de manera pasiva una generación de furia intrínseca. Así que si combinamos por un lado la generación de furia basada en gritos y la generación de furia de armas, ya tenemos 2 elementos por los cuales vamos a estar generando furia. Y ya que estamos acá, quiero pasarme a este apartado de las habilidades básicas, y es que no ignoren en el momento en el que se están quedando un poquito sin furia de utilizar sus habilidades básicas. No empecé hablando de las habilidades básicas porque muchas veces entramos en combate y no nos da tiempo en hacer un combo de habilidades básicas para generar buena furia, sino que entramos directamente con gritos y comenzamos a castear las habilidades necesarias principales. Pero siendo así de que quieras iniciar con habilidades básicas, también es totalmente respetable para guardar tus gritos cuando te empiezas a quedar un poquito corto de furia, etcétera. Tengo que decir también que cada habilidad básica genera furia diferente. Por ejemplo, golpe arremetedor genera 10 de furia, porrazo genera 11, frenesí genera 4, claramente porque utiliza las armas ambidiestras a una velocidad de ataque muy rápida, y así sucesivamente cada una genera una furia diferente. Tengan en cuenta que cuando se queden sin furia tienen que utilizar su habilidad básica. Entonces, chicos, hay algo aquí que quiero comentarles también, y es la velocidad de ataque. Si están teniendo problemas de furia, obviamente el hecho de castear habilidades básicas, es decir, hacer el autoataque de la habilidad básica, se va a ver influido por la velocidad que ustedes tienen como tal dentro de sus objetos. Entonces, si tienen una buena velocidad de ataque, por ejemplo, basado también en aspectos, que aquí quiero tocar este punto muy importante, fíjense en el códice de poder cómo podemos también encontrar, o en los aspectos que nos caen en el mundo, aspectos que nos son muy importantes para generar una gran cantidad de furia. No tienen que ver directamente con la furia, sino con la velocidad de ataque, la cual vamos a utilizar para los ataques básicos y así poder rápidamente generar furia. Así que ya van 3 cosas prácticamente que utilizamos para generar furia. La primera son los gritos, la segunda son las habilidades intrínsecas o pasivas que tiene cada habilidad principal, e incluso hay que fijarnos si algún aspecto hace que nuestra habilidad principal, e igualmente los invito a que revisen si la habilidad principal tiene algún aspecto, por ejemplo, para hacer generación de furia una vez se castea la habilidad, la cual también se podría llegar a encontrar en algunos casos muy concretos. Así recordemos el tercer punto, que es la generación de furia con habilidades básicas, ¿ok? Aquí
quiero ir ya al punto de Paragon, porque tenemos un tablerito Paragon que es bastante poderoso en el tema de la generación de furia, y es el de beligerante. Si se dan cuenta, tenemos acá unos nodos que están alumbrando, que son 1 de furia con cada eliminación, 4 de furia máxima, 1 de furia con cada eliminación, etcétera, etcétera. Así que si están teniendo problemas de furia serios, no duden en utilizar este tablero porque les va a solucionar bastante la generación de furia. Así que tenemos ya 4 complementos, e incluso hablando del Paragon, lo filtramos acá por furia. Y para complementar, recuerden que el sistema Paragon tiene glifos, y tenemos otro aspecto que es cuando usas espadas obtienes 3 de furia al eliminar un enemigo, ¿ok? Entonces ya tenemos 4 elementos: gritos, habilidades principales que generan furia con habilidades pasivas, habilidades básicas que son las generadoras de furia de manera primaria, el sistema Paragon con los glifos, con los nodos, etcétera. Tenemos un nodo, por ejemplo, por acá también bastante importante que yo lo he seleccionado, y es, por ejemplo, mientras tienes enajenación, los golpes críticos aumentan tu velocidad de ataque. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Más velocidad de ataque, más generación de furia, porque es más ataques por segundo de nuestras habilidades básicas en este caso, por ejemplo. Y de esa manera es que con esos 4 conceptos vamos a poder tener la furia al máximo de nuestro personaje. ¿Cuáles utilizar? Depende obviamente de tu build. Por ejemplo, yo en mi build de azote doble estoy utilizando una furia basada también en lo que es la velocidad de ataque, dado el caso en el que me quede sin furia cuando esté casteando azote doble, cosa que es poco probable realmente, porque también esta build está basada en aturdimientos. Y recuerden que mi habilidad principal está aquí generando furia cada vez que golpeo a un enemigo aturdido. Así que chicos, realmente los invito a que revisen su build, cómo funciona, y puedan alguno de estos 4 elementos integrarlo a la manera en la que generan furia a través de su build. Por ejemplo, yo acá estoy utilizando un aspecto de pisotón, y hay muchas personas que utilizan el aspecto que hace que los gritos generen furia. Yo no lo estoy utilizando porque para mí es más importante hacer la reducción de cooldown directamente de los gritos, porque no estoy teniendo problemas de furia. Pero si tú tienes problemas de furia, utiliza ese tipo de aspectos y ese tipo de herramientas. Por último, tenemos un quinto concepto, y lo quise dejar de último porque es ya demasiado especializado, y es, por ejemplo, la pericia. En pericia tenemos cosas como la pericia de espadas de una mano, que dice: si el golpe afortunado se lleva de manera efectiva, otorga hasta un 10% de probabilidad de obtener 5 de furia a golpear a un enemigo bajo los efectos de control de multitudes. Esta probabilidad se duplica al usar 2 espadas, es decir, por ejemplo, si yo utilizara azote doble con 2 espadas, podría seleccionar esta pericia con espadas de una mano y así poder generar una gran cantidad de furia, ¿vale? Así que los invito, chicos, a que revisen la sinergia que tiene la build de ustedes con estos 5 elementos que les he contado en este video, para que así no tengan problemas de furia y puedan llevar a cabo una gran cantidad de daño. No siendo más, mis queridos amigos, recuerda regalarme un comentario, suscríbete si te ha gustado este video, y además te invito a que me sigas en Twitch porque voy a empezar a streamear fuertemente, así que te dejo en el primer comentario tanto el link de Discord de nuestro clan como mi link de Twitch. Te agradezco mucho por quedarte hasta aquí, chaito.